Bueno, vamos a comenzar con esta mesa plenaria que tiene que ver especialmente con un tema central en este Congreso, que es la construcción democrática, pero además de ello, la democracia y la sociedad civil, que es una relación a veces tensa, a veces armónica. Cada uno de los panelistas es especialista. Voy a presentar a Gabriela Hipólito, que es la directora de la carrera de Ciencia Política de la UNSAN, doctora en Cambridge, al doctor Eduardo Canel, que es profesor, es uruguayo, pero es profesor en la Universidad de York, de Toronto, y también trabaja los temas de democracia participativa y participación de la sociedad civil, y a Alberto Olvera, de México, de la Universidad Veracruzana, doctor, y de quien, bueno, yo he aprendido bastante, que ha trabajado muchísimo el tema de la accountability social, y bueno, así que va a ser un placer tenerlos a ellos. La idea es que este panel, cada uno de los expositores va a tratar uno de los temas, o el tema que tenga que ver con la exposición, entre 15 y 20 minutos, y después abriremos a preguntas, así que los dejo en compañía de ellos, en primer término de Gabriela. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Graciela por la presentación. Muchas gracias a los organizadores del Congreso, especialmente a Cintia Pinillos, que ha sido fantástica en toda la organización y las invitaciones, y también a Alberto Ford. Y para mí es un gusto estar en la ciudad de Rosario. Como se decía en la tardía Edad Media, el aire de la ciudad nos hace más libres, y mucho más en Rosario, que es una ciudad con una tradición de participación ciudadana y de intentos de democratizar la vida pública muy importantes. Así que para mí y para Guillermo también es un gusto poder estar acá hoy con ustedes y discutir un poco específicamente el tema de la sociedad civil en la Argentina. Y la pregunta que quería comentarles y trabajar un poco con ustedes también después en la discusión es la pregunta de si el crecimiento de la sociedad civil promueve la democracia. Muchos académicos, líderes y funcionarios en todo el mundo opinan que sí. Y en las últimas décadas esta pregunta ha guiado buena parte de los intensos debates sobre las condiciones económicas, políticas y sociales que favorecen u obstaculizan la expansión y la consolidación de la democracia. Este debate es pertinente hoy por varias razones, pero sobre todo porque, de acuerdo a los datos de Freedom House de 2006, 123 países en todo el mundo califican como democracias políticas. Este es el registro más alto de toda la historia de la humanidad. La democracia política implica que, por lo menos en estos 123 países, las elecciones son razonablemente limpias y libres. Sin embargo, una mirada más detenida sobre muchas de estas democracias políticas muestra que la calidad de sus instituciones difiere entre ellas enormemente y que reversiones autoritarias son factibles. En verdad, el último informe de Freedom House del 2009 afirma que en el 2008 se registró un deterioro significativo en el ejercicio de los derechos políticos y civiles de muchos de estos países. Países que han sufrido reversiones son Venezuela, Rusia, Nigeria, Kenia, Egipto, etc. Todos países con mucha influencia en sus regiones. Uno de los principales antídotos propuestos desde diversos ámbitos para evitar reversiones autoritarias ha sido justamente la promoción de las organizaciones de la sociedad civil, movilizadas en torno a la defensa de diversos derechos de ciudadanía, ya sean políticos, civiles, económicos y culturales. La idea de que una sociedad civil pluralista, organizada y abierta afecta positivamente la calidad de la democracia no es un mero debate entre académicos,
ya que sobre esta idea fuerza se han desarrollado en las últimas décadas una serie de políticas de promoción de la democracia a nivel nacional e internacional. Y hoy la efectividad de esas políticas está siendo evaluada críticamente. En América Latina este debate no está ausente. Desde la transición a la democracia en los años 80, en la mayoría de los países de la región, incluida la Argentina, se ha experimentado una expansión significativa de distintos tipos de organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, al mismo tiempo se registra un crecimiento y diversificación de la sociedad civil, pero también la institucionalización democrática permanece frágil, el desarrollo esquivo y la reducción de la desigualdad social permanece pendiente. ¿Cómo explicar entonces este fenómeno en el caso de la Argentina? En definitiva, la pregunta es si tienen las organizaciones de la sociedad civil un rol en el proceso de democratización y si es así, cuál debería ser y qué factores favorecen u obstaculizan su realización. Para responder esta pregunta hicimos un convenio con varios colegas de América Latina e iniciamos un proyecto comparativo para discutir precisamente qué pasaba en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil. Me adelanto esto porque la presentación que voy a hacer va a estar basada en organizaciones de la sociedad civil, pero no va a discutir temas de sindicalismo o movilizaciones más espontáneas. Eso lo hemos hecho en otro trabajo. Para situarlos un poco teóricamente, la idea de que la sociedad civil promueve la democracia y la participación en organizaciones de la sociedad civil tiene un impulso democratizador, esta idea proviene, como ustedes saben, de Tocqueville, en su libro sobre democracia en América. Y Tocqueville va a compartir con los pensadores anglosajones de su periodo, de su misma época, la idea de que las instituciones democráticas realmente son un antídoto en contra de los poderes autoritarios del Estado. Pero sin embargo, a diferencia de esos otros pensadores, Tocqueville va a pensar que el diseño constitucional democrático es insuficiente y que por lo tanto necesitamos un ente mediador. Y ese ente mediador entre los individuos y los poderes tiránicos son las organizaciones de la sociedad civil. En contraposición con Tocqueville, para aquellos que están más interesados en los planteos de teoría política, tanto Rousseau como Madison van a ver en estas organizaciones de la sociedad civil la base social del faccionalismo y un impedimento para la constitución del interés general. Como les dije, esta idea de que la participación y la promoción de las organizaciones en las organizaciones de la sociedad civil impulsa la democratización no es solamente un debate teórico, aunque sí podemos seguir dialogando sobre eso, sino que en esta idea fuerza se ha invertido muchísimo dinero en los últimos años a través de la cooperación internacional para promover la democracia en todo el mundo. Ahora quería hablar un poquito de la sociedad civil en la Argentina y situar el tema históricamente. Después voy a hablar un poco de la morfología de la sociedad civil en la Argentina desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil, contarle un poco los datos que pudimos recabar en esta investigación que les comentaba con algunos colegas latinoamericanos. En principio creo que históricamente, si partimos de los años 80 con lo que se llamó la resurrección de la sociedad civil con la transición a la democracia, ahí vemos que surge una nueva sociedad civil que yo defino como contenciosa. Esa nueva sociedad civil, como los que son argentinos saben, estaba caracterizada por el peso de los organismos de derechos humanos, como el CELS, el Servicio de Paz y Justicia, las Madres de Plaza de Mayo, centros de investigación como el CICEA, el CEDES, etc. Hubo una renovación muy importante en las sociedades de fomento. Y también hubo renovación, lo que se dio en llamar el nuevo vecinalismo, y también se dio una renovación importante en los partidos políticos. Esta nueva sociedad civil fue una sociedad civil que era bastante informal, espontánea, rebelde, contenciosa, y que apuntaba sobre todo a sostener el nuevo régimen democrático y a lo que se puede definir como democratizar la democracia. Apuntaba a justamente profundizar
la democracia que en ese momento era muy, muy incipiente. A esta sociedad civil contenciosa, rebelde, le siguió en los años 90 una sociedad civil mucho más organizada que surgió a la luz del proyecto neoliberal. Es más, durante este periodo muchas organizaciones surgieron de la mano del Estado y de la retracción del estado de bienestar y la nueva implementación de políticas sociales con gestión por parte de la sociedad civil. A pesar de la diferencia de perfil de estas dos sociedades civiles, una más contenciosa, la otra más organizada, entre los 80 y los 90, ambas van a compartir una visión negativa del Estado. La primera porque enfrentaba un Estado represor, autoritario, y la segunda porque enfrentaba un Estado ineficiente, que había que superar. Esto siguió después, como hemos escuchado en el Congreso muchos paneles, las transformaciones del año 2001-2002 con la crisis económica, y ahí una vez más se ve la creatividad de la sociedad civil en la Argentina con el surgimiento de nuevas organizaciones como las organizaciones piqueteras, algunas experiencias más novedosas como por ejemplo los clubes de trueque, los cartoneros, etc. Y la inauguración en el 2003 de la presidencia de Kirchner, un gobierno que se llamaba de centro-izquierda, trajo aparejado una expectativa muy importante de la apertura de nuevos canales de participación por parte de la sociedad civil. Hubo surgimiento de algunos órganos, como por ejemplo los consejos consultivos en políticas sociales, etcétera, pero realmente una evaluación del periodo de Kirchner es bastante ambiguo. Después podemos hablar un poco más de la política del kirchnerismo en relación a la sociedad civil. Bueno, esto para situarlos un poco en el contexto, digamos, primero teórico de la idea de Tocqueville, que ustedes saben fue traducida también por Putnam y después utilizada por el Banco Mundial, y el desarrollo de conceptos como capital social, etc. Una situación, una especie de pequeño resumen histórico desde el 80 hasta acá. Por supuesto que había sociedad civil del 80 para atrás, pero quería plantearles este pequeño tramo histórico para entrar de lleno a lo que podemos decir es la morfología de la sociedad civil y de las organizaciones de la sociedad civil actualmente en Argentina. Bueno, ustedes saben que la Argentina es un país que carece de estadísticas oficiales. Estamos virtualmente en una especie de default informacional, y no se debe solamente a la intervención del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, sino que también en el ámbito de todo lo que sea recopilación de datos sobre las organizaciones de la sociedad civil, también hay una carencia muy grande. Hay solamente un centro de documentación, que es el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, que se llama CENOC, que es un organismo en donde uno puede registrar una organización, pero es totalmente voluntario. Y si ustedes van a la página de web, como yo me tomé el trabajo varias veces, van a ver que no pueden conseguir casi ningún dato, ¿no? La búsqueda no arroja, cuando uno busca, no arroja ningún dato. Y además la base de datos del CENOC solo cuenta con 10.000 organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, ha habido esfuerzos entre académicos locales y ONGs internacionales, como por ejemplo Civicus, y han generado una base de datos importante que muestra algo que creo que es importante, que es que en el periodo entre el 95 y el 2005, las organizaciones de la sociedad civil en la Argentina realmente han crecido exponencialmente, de 50.000 a 100.000 aproximadamente, y están concentradas en la zona centro del país, que es Capital, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. En la Argentina, más o menos, podemos decir que existen alrededor de 2.9 organizaciones de la sociedad civil cada 1.000 habitantes. Y de acuerdo a los datos de Reuters, que es uno de los pocos economistas que se dedican al análisis del peso económico de este sector, calcula que en términos de contratos y mano de obra y ocupación, las organizaciones